A cada instante, partículas de antimateria atraviesan la Tierra. Vienen desde lo más profundo de la galaxia, cruzan la atmósfera, chocan con electrones y desaparecen. Se aniquilan por completo sin dejar rastro, salvo un destello de rayos gamma. Cuando hablamos de antimateria, solemos pensar en algo exótico y raro, presente solo en laboratorios o en películas de ciencia ficción. Hola a todos. A escala cósmica, es cierto que la antimateria es extremadamente escasa. Si existiera en grandes cantidades, estaríamos presenciando catástrofes universales sin fin. Pero cuando decimos extremadamente escasa, ¿de cuánta cantidad estamos hablando exactamente? Y lo más importante, ¿de dónde viene esa antimateria? Si el universo nació hace 13.800 millones de años, ¿no debería haberse aniquilado toda la antimateria desde hace mucho tiempo? ¿O quizás no sea así? Bienvenidos a Pangea. Vamos a investigar juntos este misterio. ¡Comencemos! El espectrómetro espacial que captó algo inesperado. En 2011, este problema se volvió de repente mucho más grave. En la Estación Espacial Internacional comenzó a operar el AMS-02, un enorme espectrómetro magnético capaz de detectar partículas de rayos cósmicos con una precisión asombrosa. Los científicos esperaban poder observar rastros de la misteriosa sustancia que se cree compone una cuarta parte de toda la masa del universo, la materia oscura. Sin embargo, lo que detectó el AMS-02 fue algo completamente distinto, una cantidad anómala y enorme de positrones. Eran tantos que las teorías convencionales no podían explicarlo de ninguna manera. Hasta ahora se pensaba que los positrones se generaban a partir de la desintegración de isótopos radioactivos, colisiones de partículas o explosiones estelares. Pero el flujo de positrones observado esta vez era demasiado intenso. No podía explicarse como un fenómeno natural fortuito. En otras palabras, debe de existir en las cercanías una fuente poderosa que esté generando antimateria. Es literalmente como una fábrica que produce antimateria. Los científicos comenzaron a plantear la hipótesis de que quizás se trataba de la desintegración de materia oscura. Es una teoría hermosa y fascinante, pero cada nuevo conjunto de datos solo hacía que la situación se volviera aún más compleja. Si realmente proviniera de la desintegración de materia oscura, las señales deberían llegarnos como un resplandor difuso y suave procedente de todo el halo galáctico. Pero los datos observados contaban otra historia, mostraban algo mucho más definido, localizado y cercano. Se trataba de una entidad con una ubicación clara, y está afectando directamente a esta zona de la galaxia, al lugar donde vivimos nosotros. El fantasma oculto en Géminis. Entonces volvió a la memoria una presencia enigmática, casi olvidada, que desde los años 70 aparecía en los catálogos de fuentes de rayos gamma con un nombre extraño: Geminga. Geminga fue descubierta en 1972 gracias a las observaciones del satélite artificial SAS-2. Era una fuente de rayos gamma difusa y misteriosa, sin ningún equivalente visible ni en el espectro de luz ni en el de las ondas de radio. Simplemente flotaba sobre el fondo de la Vía Láctea como una mancha de alta energía. Nadie lograba entender qué era. El nombre Geminga fue un ingenioso juego de palabras creado por el astrofísico italiano Giovanni Bignami. Por un lado hace referencia a Géminis, la constelación donde fue descubierta, y por otro proviene de la expresión en dialecto milanés Geminga, que significa no existe. Bignami supo expresar con maestría esta paradoja, un objeto celeste que, al emitir solo rayos gamma y no dejar rastro en ninguna otra longitud de onda, parecía realmente no existir. Durante décadas, este objeto permaneció como un fantasma, cuya verdadera identidad seguía siendo un misterio. Recién en los años 80 se logró detectar una débil señal de rayos X, pero ofrecía muy pocas pistas. Por más datos que se reunieran, seguía siendo imposible armar una imagen completa.
Geminga seguía siendo esa X, una incógnita que no se dejaba revelar. Pero en 1991, finalmente, la situación comenzó a cambiar. Ese año, dos instrumentos estaban activos en órbita, el Rosat alemán y el telescopio de rayos gamma Egret de Estados Unidos. Ambos, de forma independiente, llegaron a la misma conclusión. Este objeto presentaba pulsaciones. Emitía un destello agudo cada 0,237 segundos. Aquello marcó un giro decisivo. Ese patrón solo podía significar una cosa: se trataba de un púlsar. Un púlsar es una estrella de neutrones, el núcleo de una antigua estrella gigantesca colapsado hasta alcanzar un diámetro de apenas 20 a 25 kilómetros. Su tamaño equivale al de una pequeña isla. A pie se podría cruzar en 4 horas, y en coche bastarían 10 o 15 minutos. Imagínalo, toda una estrella comprimida en un volumen tan diminuto. Su densidad es absolutamente descomunal. Una simple cucharadita de su materia pesa 1.000 millones de toneladas. Estas estrellas giran a velocidades increíbles. Algunas alcanzan hasta 43.000 vueltas por minuto. Desde sus polos magnéticos pueden emitir ondas de radio, rayos gamma e incluso corrientes de partículas cargadas. Un púlsar es como un faro en el universo, y su luz barre la oscuridad del espacio con cada rotación. Cada vez que ese haz pasa por la Tierra, lo percibimos como un destello fugaz. El fugitivo silencioso que recorre la galaxia. Se descubrió que Geminga es un púlsar que gira a una velocidad relativamente lenta. Su rotación alcanza apenas unas 250 vueltas por minuto. Y además presenta una característica muy extraña. En longitudes de onda de radio prácticamente no emite ninguna señal detectable. Si los púlsares normales gritan a través de ondas de radio, Geminga se mantiene en completo silencio. Fue el primer púlsar en la historia que solo emitía rayos gamma y rayos X, un púlsar silencioso. Todos los intentos por captar su señal de radio fracasaron. Pero ahora, al fin, ha quedado claro el porqué. Simplemente estábamos mirando en la dirección equivocada. El haz de radio de Geminga probablemente no pasa por el ángulo desde el cual lo observamos desde la Tierra, pero el haz de rayos gamma sí lo hace. Por eso veamos a Geminga casi de perfil. Las ondas de radio apenas nos alcanzan, pero los rayos gamma llegan directamente hasta nosotros. Sin embargo, lo más extraño estaba aún por descubrirse. Geminga se está moviendo, y lo hace a una velocidad extraordinaria. Se desplaza por la galaxia a 200 kilómetros por segundo. Aunque el espacio interestelar es casi un vacío, contiene una mínima cantidad de materia. A través de ese medio, Geminga avanza como una bala que atraviesa un aire polvoriento, y detrás de él se extienden dos enormes estelas de rayos X de más de 3 billones de kilómetros de longitud. Estas estelas se forman cuando el llamado viento de púlsar, una corriente de partículas cargadas, choca contra el gas interestelar tenue. Son como los rastros de luz que deja un motor a reacción, colas de energía que se propagan en el espacio. En 2005, el telescopio Chandra descubrió otro dato fundamental. Se confirmó que Geminga, en efecto, posee una nebulosa. Aunque es tenue y difusa, está realmente allí. Es una envoltura de hidrógeno neutro que se expandió tras una explosión de supernova. Este hallazgo permitió confirmar oficialmente que Geminga es, sin lugar a dudas, un auténtico púlsar. Pero su mayor secreto aún no había sido revelado. En 2017, el interés por Geminga volvió a resurgir. El Observatorio Terrestre HAWC, ubicado en México, descubrió a su alrededor una gigantesca aura de rayos gamma, una región emisora generada por partículas de alta energía al interactuar con la luz interestelar. Sin embargo, los datos del HAWC presentaban limitaciones. Solo podía observar energías extremadamente altas. Por eso se requería un método de observación más preciso. Y ese algo llegó gracias al telescopio espacial Fermi,
que llevaba años observando a Geminga. El equipo de investigación, liderado por Mattia Di Mauro, analizó minuciosamente 10 años de datos, eliminó todas las fuentes ajenas y extrajo únicamente la luz emitida por Geminga. El resultado fue sencillamente impactante. Una nube de energía del tamaño de una constelación. Alrededor de Geminga se extiende una gigantesca aura de rayos gamma. Su tamaño es asombroso, abarca unos 20 grados del cielo nocturno, comparable a la longitud total de la constelación de la Osa Mayor. En regiones de energía más baja, se cree que llega a ser aún mayor, alcanzando hasta 40 veces el diámetro aparente de la luna llena. Si el ojo humano pudiera ver los rayos gamma, Geminga aparecería como uno de los cuerpos celestes más grandes del firmamento. Y entonces salió a la luz un dato aún más fascinante. Esta aura no era una nube redonda y suave como se había supuesto. Tenía una forma distorsionada y asimétrica, como una elipse alargada que se difumina hacia un lado. ¿Por qué presenta una silueta tan irregular? La respuesta estaba en las propiedades ya conocidas de Geminga. Geminga no solo gira, también atraviesa el espacio interestelar a gran velocidad, y todo lo que emite se ve arrastrado por ese movimiento. El flujo de electrones y positrones acelerados en su magnetosfera es estirado antes de poder expandirse de forma uniforme alrededor del objeto. Esas partículas son frenadas en distintos grados por el gas interestelar, cuya densidad varía según la dirección. Como resultado, las regiones donde esas partículas chocan con la luz galáctica para generar rayos gamma también se distorsionan y se desplazan. Pero el verdadero punto clave es otro. Un aura de rayos gamma tan enorme no puede surgir de la nada. Lo que la genera son los electrones y positrones que Geminga ha acelerado hasta el extremo. Estas partículas atraviesan el espacio interestelar y colisionan con los fotones de la tenue luz infrarroja y visible que flota en la galaxia. Y cada vez que lo hacen, como si fueran golpeadas por un mazo invisible, transforman la luz común en partículas de rayos gamma. Este fenómeno se conoce científicamente como dispersión Compton inversa. Los cálculos indican que para producir un aura de rayos gamma de tal magnitud, se necesita un flujo de positrones extremadamente intenso. De hecho, solo Geminga podría explicar aproximadamente el 20% de los positrones que el AMS-02 ha detectado cerca de la Tierra. Para un objeto que se encuentra a 800 años luz de distancia, su influencia es asombrosamente grande. Así fue como se resolvió el misterio del AMS-02. El causante no era la materia oscura, sino un púlsar. Los púlsares son aceleradores de partículas creados por la naturaleza. Su campo magnético impulsa electrones y positrones hasta velocidades cercanas a la de la luz. Esas partículas aceleradas chocan con los fotones de la luz interestelar y elevan su energía hasta el rango de los rayos gamma. Algunos de esos positrones logran escapar al espacio y tras cientos de miles de años llegan finalmente a la Tierra. Así surgió una nueva imagen sorprendente. Nuestra galaxia está llena de centrales eléctricas de antimateria. Hoy en día, los científicos comprenden en términos generales el proceso físico detrás de este fenómeno. El inmenso campo magnético del púlsar acelera electrones casi hasta la velocidad de la luz. Estos electrones emiten potentes rayos gamma que, al fragmentarse dentro del campo magnético, generan partes de electrones y positrones. Dentro del púlsar ocurre un fenómeno constante, como una cascada electromagnética, y parte de los positrones generados logra escapar, viajando por el espacio, impulsados por el viento del púlsar. La afortunada distancia de 800 años luz. Regresemos a Geminga. Hoy sabemos decenas de veces más cosas sobre ella, y aún así sigue siendo una presencia enigmática. Y surge entonces una pregunta fundamental: ¿cuántas otras estrellas de neutrones estarán ocultas en la galaxia, enviándonos antimateria sin que lo sepamos? En 1967, Jocelyn Bell Burnell descubrió el primer púlsar, abriendo así un nuevo capítulo en la astronomía.
En aquel entonces, las señales de radio eran tan regulares que los astrónomos debatieron seriamente la posibilidad de un origen artificial, llegando incluso a nombrar la señal LGM por Little Green Man, pequeño hombre verde. Con el tiempo se descubrieron miles de púlsares y quedó claro que cada vez que aparece un nuevo objeto celeste, el universo puede realizar cosas mucho más extrañas de lo que imaginamos. Y Geminga es probablemente el mejor ejemplo de ello. Su silencio en ondas de radio, su desplazamiento a gran velocidad y su gigantesca aura luminosa parecen decirnos que, por mucho que investiguemos, el universo todavía guarda sorpresas. Pero, ¿y si Geminga no estuviera a 800 años luz, sino a solo 10 años luz de nosotros? A una distancia tan cercana, el viento de púlsar hecho de electrones y positrones golpearía a la Tierra como una auténtica tormenta. El campo magnético terrestre no podría resistir, se vería sobrepasado, desgarrado y colapsado. La atmósfera se convertiría en una pantalla gigante de reacciones de aniquilación en cadena. La cantidad de rayos gamma que alcanzaría la superficie sería letal. Ese es un escenario impactante que pudo haberse hecho realidad. A su distancia actual, Geminga es un enigma científico hermoso y profundo, pero a solo 10 años luz habría sido una catástrofe de proporciones planetarias. La existencia de objetos como este nos recuerda cuán delicado es el equilibrio que hace habitable nuestro lugar en el universo. Todo depende, literalmente, de un hilo. Y también nos hace pensar en cuán afortunados somos de que el Sol se encuentre en una región tranquila de la galaxia, lejos de supernovas, púlsares veloces y otros depredadores cósmicos. O quizás no se trata de suerte, sino del cuidado de ¿alguien? Si te ha parecido interesante este contenido, no olvides dejar tu like y compartirlo. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta pronto!